sigo con uno de los exfuncionarios públicos federales a quien más respeto, que es Miquel Arreola, que dirigió, decía yo anoche, tanto la Comisión Reguladora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se desglosa la COFEPRIS? Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Bueno, tenía que ver hasta qué con la sanidad en los rastros. Sí, claro. No se diga los medicamentos. Sin duda. Pero también dirigió el Instituto Mexicano del Seguro Social y ha sido uno de los mejores directores, y me da gusto que anoche, porque es mi propia impresión, dijiste, Miquel, que Zoé Robledo, el actual director del Seguro Social, está aplicándose porque ha entendido el reto que implica la institución de seguridad pública más grande que hay en el país y uno de los más grandes del mundo, ¿no? Sí, sin duda. Un sistema de prestación directa de seguridad social, entendida en medicina y en pensiones, sin duda el más grande de América Latina, y quitando China e India, el más grande del mundo. Por eso, pues uno de los más grandes. Así es. El asunto es que Miquel Arreola es de quienes establecieron las citas electrónicamente programables en el Seguro Social, y hablábamos anoche, nos quedamos en que esto ya ocurre no sé cuántos días para el primer nivel, que es el nivel de padecimientos menos complicados, sí, ¿no? Segundo nivel ya requiere cierta especialidad. Sí. Y tercer nivel ya alta son los de altísima especialidad. Y decía yo que ya los plazos tienen que igualarse, más allá de que yo no creo la tontería esa de que todo el mundo sea igual, ni en los igualados, pero es que hay que igualar los tres niveles. ¿Eso es imposible? Yo creo que sí, con más énfasis todavía en el primer nivel. Distinto. Bueno, por algo se empieza. Sí. Cuando menos hacerlo ahí ya tendría su chiste. Claro, ¿por qué? Porque distinto a coyunturas del día a día, de abasto, de camas, de citas, hoy tenemos una población que está enferma y no lo sabe. El grave problema del sistema de salud público, y no es de esta administración, pues es de toda la vida, es que somos curativos. Entonces, no preventivos. Estamos esperando al paciente. Cuando llega complicado, y entra más bien por emergencias, claro, en lugar de entrar de manera programada. Pero a los 55 con pie diabético, o a los 50 con prediabetes o diabetes. Entonces ya hay muy poco margen para ayudar después de que un paciente se te convierte en un paciente diabético o en un paciente relacionado a enfermedades crónico-degenerativas. Ese es el gran monstruo que avanza de manera muy rápida y que amenaza a la salud mexicana. ¿Por qué? Porque el 60% del gasto en salud del Seguro Social se va en diabetes y enfermedades del corazón. El 60%. El 60%, pero el 80% de los pacientes son pacientes de 60 años o más que ya tienen una complicación. Entonces, ¿por qué te digo que hay que hacerlo electrónico en primer nivel? Porque hoy tenemos pacientes potenciales entre 15 y 40 años con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obesidad, falta de actividad física y prediabetes. Hipertensión. Por supuesto. Básicamente hipertensión y diabetes te explican el 50% de las muertes de nuestro país. Y estamos perdiendo años valiosísimos. ¿Sabes cuál es el mejor dato de la aplicación del IMSS? Que el 80% de los que le han bajado están entre 20 y 40 años. Entonces ya le estás tendiendo un puente a la gente para que pueda llegar antes al sistema de salud. Qué interesante. Y tengas... Porque eso sí da probabilidades, digamos, de prevención. Por supuesto, posibilidades de prevención. Por supuesto. Pero, Miquel, eres uno de los que más hablaban, pues yo no quiero decir cacareaban, pero te ufanabas de los ahorros en la compra consolidada de medicamentos. Y en los últimos meses yo vengo escuchando al presidente de la República y a algunos funcionarios de su gobierno hablar de no sé qué problemas persisten en las compras consolidadas que explica
la falta o la insuficiencia de medicamentos, y ni se diga en el caso dramático, para el tratamiento de niños con cáncer. ¿Qué explicación tienes? ¿Qué Mira, dejaste mal hecho? ¿Qué tranzas hiciste? El sistema de compras consolidadas empezó en el año 2013 y de lo que se trataba, y creo que se ha podido conservar, de lo que se trataba era de generar economías de escala. Si todos los compradores del gobierno, ya sea estatales o federales, compraban de manera individual, pues todos iban a comprar a precios distintos y no ibas a aprovechar el volumen. Esa lógica fue la que convocó a la primera... Sí, se requieren lápices en Exacto. 100 dependencias, Sí. Estatales, federales, municipales, pues las compran todas con un proveedor y más barato por Prefieres docena. tener un precio, un solo precio. Y si eso se hacía, ¿por qué persiste el problema y se habla de un lío en las compras consolidadas? Porque hay un tema subyacente que era el abasto en los estados durante los últimos 20 años de existencia del Seguro Popular. El abasto en los estados nunca se cuantificó en materia de medicamentos. Con los datos del Seguro Popular, lo único que podías obtener eran encuestas de cuántos medicamentos se dispensaban. Pero yo el problema que tenía en la Pero no tenían un stock de medicamentos. no tenían un seguimiento de abasto. Los secretarios, los gobernadores, no podían decir bien a bien cuánto estaban abasteciendo a través de su sistema público de salud. Se crearon distorsiones en los estados, se crearon distribuidores a nivel estatal y se generaron, me parece que malas prácticas en la compra y en la dispensación. Entonces, uno de los problemas que yo tenía cuando era director del IMSS es que a la consolidada se presentaban pocos estados. Estábamos todos los compradores federales y Fuerzas y Armadas, Pemex, Seguro Social, institutos. Pero los estados, como que no. Algunos sí, algunos no. Entonces, y tampoco podías decir bien a bien cuánto estaban surtiendo. Sí, pero en de el ejemplo medicamentos. concreto, por ejemplo, del medicamento para niños con terrible mal de cáncer, sus distintas expresiones, pues se ha dado lo mismo en los estados, la escasez de medicamentos, que en el hospital infantil. ¿Cómo lo explicas? Yo no tengo elementos en ese caso específico. Yo sería de la idea de revisar la oferta. Si México tiene líneas de producción hoy que pueden cambiarse a ese tipo de medicamentos, creo que sería una buena propuesta que se buscara dónde están esos espacios para que México pueda mantener su abasto. ¿En la planta de laboratorios existen? Es correcto. Y no es la primera vez que nos pasan temas de... Bueno, lo hacía la industria gringa o inglesa en la guerra. Exactamente. Que de pronto cambiaban a hacer bicicletas por hacer jeeps. O tanques, o aviones. O armas, sí. Entonces, creo que por ahí puede generarse pues, quizá una... Miguel, una buena parece que propuesta. sabes mucho, pero déjame compartirte otro dato del que me enteré este lunes, comiendo con una eminencia médica mexicana, 5 estrellas o 20 estrellas. Me decía, hay una especie de organismo de seguridad pública en el Reino Unido, que es el British no sé qué. Pues British, obviamente. Scotland Yard. No. El equivalente a la Autoridad de Servicios Públicos de Salud. ¿Cómo no? Que decía que a las instituciones de salud en Inglaterra, cada año les incrementan el 15% de presupuesto, porque son muy buenas y dicen, y te voy a estar revisando todo el año para ver qué resultados das. Sí. Y obviamente da buenos resultados. Entonces al año siguiente le aumentan más el presupuesto sobre resultados y le van haciendo un arqueo frecuente para ver qué resultados y que eso mantiene el gran nivel. A mí me sorprende mucho, como decía yo anoche, que en México en general a los institutos de salud, por ejemplo, se les bajara el 30% de su presupuesto y al siguiente año otro 20%, en lugar de apoyar la investigación, la formación de especialistas y compra de equipos con mayor presupuesto y las investigaciones. ¿Qué piensas de esto?
déjame platicártelo desde mi punto de vista hacendario, porque también estuve 6 años en Hacienda. Sí. Entonces, tampoco éramos muy populares dentro de diversos sectores. Por cobran impuestos. Más o menos Reino Unido recaudará de impuestos cerca del 30% del PIB. Nosotros recaudamos 18%. Entonces, hay una correlación directa entre lo que recaudas y lo que asignas a las prioridades nacionales. No necesariamente esas prioridades encuentran paridad, ¿no? Entonces tienes pues un presupuesto de educación que casi también son 1,000 millones de millones, tienes presupuestos diversos, entonces siempre hay competencia. No es fácil estar no es fácil. Incrementando los No presupuestos cuando tienes, digamos, una baja recaudación. Así es. Del PIB, México hoy invierte alrededor de 6.5 puntos contra más o menos, vamos a poner el caso En salud. del Reino Unido, sí, en salud. Bueno, el promedio de la OSD ha de andar por 14. Entonces, sí tenemos una brecha. Bueno, hay algo, por cierto, un dato que entra en mi enciclopedia de datos inútiles, que es muy vasta. Y parece ser que en la pretensión de que la medicina pública en México sea de calidad nórdica, en los países nórdicos el impuesto que paga un trabajador es casi el 60 o alrededor del 60% de su ingreso. Es correcto. Y en México, pues fácilmente el 30%, o sea, la mitad. 35. 35. Entonces, pues el reparto del presupuesto es de acuerdo con lo que ingresó, ¿no? Es correcto. Generalmente hay una correlación directa entre lo que recaudas de impuestos y lo que puedes reflejar después en servicios públicos. Bueno, como ven, Miquel Arreola es un activo, sabe mucho, sabe demasiado de asuntos hacendarios, asuntos médicos, clínicos, quirúrgicos y gaseosos, y habla sin rencor. Eso me da gusto, Muchas Miquel gracias, Arreola. Carlos. Espero que no sea la primera vez que platiquemos aquí. Me gustó la serenidad Te lo aprecio. de tu charla conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dio la cara. Buenas noches.